Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, acá en San José. Hoy tenemos la grata oportunidad de conversar con un caminante, podríamos decir, un hombre de muchos caminos, de muchas actividades, auténticamente costarricense, pero conocedor del mundo. Se trata de don Óscar Álvarez Araya, quien ha escrito reciente sus memorias en este libro que se llama Óscar Álvarez Araya, Memorias siempre Óscar, mi vida, mi tiempo. Una amplia autobiografía, don Óscar. Gracias por estar en Páginas Vivas, nuestro programa de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias por invitarme, Un don placer, Roberto. Sí, de verdad. encantado. Estuvimos hace pocos días en la sala de España de esta biblioteca a raíz de la presentación de su libro. Me llama la atención muchísimo que leyendo la obra de Óscar Álvarez Araya, que en tiempos del odio que se toma como un fenómeno internacional en la actualidad, sorpresivamente y dolorosamente, don Óscar en su biografía dice: promueve la solución pacífica de los conflictos o aboga por promover la solución pacífica de los conflictos y la paz mundial. ¿Sigue usted creyendo en las utopías como cartas de navegación todavía? Bueno, muchas gracias por la pregunta y el comentario. Efectivamente, es importante dentro de mi trayectoria vital el tema de la paz, porque en varias oportunidades estuve trabajando como consultor en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Entonces me tocó participar ahí en varios programas en que fomentábamos la solución negociada de los conflictos, especialmente en Centroamérica y también en general en América Latina. Claro. Desde que estuve allí en UPAS, se me fortaleció enormemente lo que se podría denominar la cultura de paz y la solución negociada y pacífica de los conflictos. En ese Sí, sí, ambiente maravilloso, lleno de naturaleza, en la finca El Rodeo, en Ciudad así Colón. es, efectivamente. Me llama la atención, leyendo la biografía, que ahora podemos comentarle a nuestro público dónde se puede adquirir el libro, porque es muy interesante, no solo es la visión particular de un personaje, sino el mundo que le ha tocado vivir, que ha estado usted en Taiwán, en Japón, en la India, en España, en Europa, en Argentina, en Chile.
y vivencias que están plasmadas en este libro, junto con el barrio Otoya, en las cercanías del Bolívar, del Parque Bolívar, mítico Parque Bolívar, o de Guadalupe, aquel populoso barrio de aquellos años que ha cambiado muchísimo, en fin, o el mismo barrio Aranjuez y el barrio Amón. Es decir, esa visión de mundo también está plasmada en una descripción muy local de nuestra geografía y de nuestra cultura. Claro que sí, como lo señalas acertadamente, he sido muy costarricense. Digamos, en mi biografía se nota claramente que tengo raíces Muy profundas. estrictamente costarricenses, ¿verdad? Pero que también he sido un viajero frecuente, ¿verdad? He sido, digamos, una especie de trotamundos. He viajado mucho y he tenido también muchas experiencias en cargos internacionales, especialmente en Europa, en Asia, Pacífico, ¿verdad? África, Medio Oriente, América Latina, por supuesto. Efectivamente, digamos, cuando uno revisa mi autobiografía, puede irse dando cuenta ahí Así eh, es. esa trayectoria de viajes, digamos. Ahí narro, por ejemplo, mi viaje a la India, mi viaje a la República Popular China, mis experiencias de viaje a Israel, ¿verdad? Viajes a Estados Unidos, varios, a Europa, muchos, ¿verdad? Por América Latina, ni se diga, yo era un viajero frecuente por toda digamos, región latinoamericana. Y en Asia Pacífico, pues allá estuve, fui el embajador de Costa Rica en Taiwán durante 8 años, de tal manera que entonces mi residencia estuvo localizada en Taipei, la capital de Taiwán, durante 8 años de mi vida. Y al estar ubicado allá en Taiwán, entonces me movía en toda aquella zona, ¿verdad? Y me movía, digamos, en términos tanto de trabajo como en términos de viajes culturales, ¿verdad? Hacia los países cercanos, Japón, usted lo mencionó, Corea, Singapur, Malasia, Indonesia, India, para mencionar algunos. Claro. Sí, Pocas veces tiene uno o tenemos oportunidad de conversar con un funcionario internacional, con una figura en ese sentido de corte mundial. ¿Cómo se llevan los principios de nacimiento, de cultura local? O sea, ¿cómo se lleva, digamos, el ser costarricense en aquellos tiempos, un muchacho de clase media en nuestro sí. país, con esas vivencias de los barrios que hemos descrito, y luego al enfrentar el mundo, esos valores costarricenses de alguna manera funcionan para interpretar Sí, cada lugar y cada... claro que sí, se fortalecen, ¿verdad? Se fortalecen, digamos, con los viajes y con las experiencias internacionales. Se fortalece especialmente, por ejemplo, el concepto de la democracia, digamos, el apego a los valores democráticos, el respeto a los demás, la tolerancia, la búsqueda, digamos, de coincidencia con otras culturas diferentes a las nuestras, pero con las cuales también hay puntos de contacto y de coincidencia, ¿verdad? Claro, Entonces, digamos que los viajes te abren las opciones de entendimiento y te fortalecen lo que sería la cultura democrática y favorable a la paz y al respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la convivencia con seres de las más diferentes culturas. claro. Justamente el, el llevar esa trayectoria y plasmarla en artículos periodísticos, en ensayos y digamos que de alguna manera desembocar en una biografía
muy vasta, muy rica, muy llena de contenidos. Retratan a Óscar Álvarez, escritor, y en ese sentido empezó usted a destacar muy joven, bueno, muy joven, casi niño, siendo director de un periodiquito escolar, Panorama Estudiantil, en la escuela Buenaventura Corrales, aquí muy cerca de la biblioteca donde nos encontramos, en el edificio metálico, y luego gana el premio Joven Creación de Literatura en nuestro país, y luego un premio de corte internacional en el que usted recibe el premio de manos de nada más y nada menos, y van a ver la fotografía mientras conversamos con don Oscar Álvarez, de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino. Nos hemos puesto de acuerdo con don Oscar previamente porque el programa de hoy no nos va a alcanzar con tanta variedad de temas que encierra la vida de Oscar Álvarez Araya, y haremos un segundo programa en unas próximas semanas relacionado con la experiencia internacional y con el concepto del qué es ser un embajador, qué es ser cónsul, qué es ser un representante de un país en distintos países del mundo. Pero vamos a concentrarnos, y además el año entrante, a los inicios, desde ya les adelantamos que vamos a hablar de el famoso movimiento contra Alcoa, legendario, de 1970 en nuestro país. Como ves, es muchísimo, pero bueno, vamos a aterrizar entonces, no a aterrizar, sino a enrumbarnos ahora en ese premio literario que usted recibió, tuvo el honor de recibir de manos de don Jorge Luis Borges, ese gran escritor argentino. Para, digamos que para muchísimas personas que somos amantes de la lectura, el escritor Jorge Luis Borges es un escritor que podríamos decir difícil. ¿Qué nos puede decir sobre este gran escritor? Bueno, les cuento un poquito del contexto, ¿verdad? Claro, de eso se Yo trata. tenía aproximadamente unos 27 años. Estamos Eh, hablando del año 1977 del siglo pasado, ¿verdad? Así Más o es, menos. así es, Sí, 1977, correcto. esos eran los tiempos. Ujú, Yo había ganado el Premio Joven Creación de Cuento aquí 2 veces con la editorial Costa Rica, y entonces el asunto trascendió a los medios de comunicación y a la prensa, e incluso se divulgó internacionalmente. Eso hizo que entonces una fundación Libre, que se ubicaba en Buenos Aires, Argentina, ujú. me escribiera para invitarme a participar en un concurso latinoamericano de cuento, ¿verdad? De ahí viene la explicación del tema. Yo recibo la invitación a participar, envío, envío unos cuentos, ¿verdad? A participar en el concurso de la Fundación Libre. El premio que se ofrecía era el premio Jorge Luis Borges de cuento latinoamericano. Yo participé, pues, para, como una especie de cortesía, ¿verdad? Claro. Con la fundación que me había invitado. A los 2, 3 meses me llega una carta en la que me informan que yo había ganado el Premio Latinoamericano de Cuento Jorge Luis Borges entre 500 participantes. ¿Sí? Bueno, un gran honor. Eso para mí fue, digamos, una noticia totalmente inesperada, extraña, incomprensible para mi mentalidad de 27 años de edad, ¿verdad? No solo me anunciaban que había sido premiado, sino que me enviaban la invitación a la ceremonia de premiación que iba a ser en Buenos Aires, Argentina. Incluso me remitieron los correspondientes pasajes aéreos y los gastos de viaje. Me trasladé a Buenos Aires, ¿verdad? Y cuál no sería mi sorpresa cuando me veo en el Teatro San Martín de Buenos Aires, ¿verdad? Legendario. Recibiendo el premio
latinoamericano de cuento, Jorge Luis Borges, ¿sí? Y el que me lo entrega personalmente es el propio escritor argentino Jorge Luis Borges. Eso para mí fue una experiencia impresionante, inolvidable, que relato y explico aquí Sí. en mis memorias, Donde ¿verdad? aparece la fotografía, además, Hay que fotografías en las estamos que viendo en este hay momento. fotografías en las que esa y otras. Sí, Hay varias fotografías en las que yo estoy recibiendo el premio de Borges. Allí fue el señor Alfredo Gibré, que era el presidente de la fundación, el que me presentó a Borges y luego me anunció que él me iba a entregar el premio. Y él fue el que no solo nos presentó, sino que luego nos invitó a cenar en uno de los restaurantes de Buenos Aires. Entonces fue una experiencia inolvidable cenar nada menos que con Alfredo Gibré, presidente de la Fundación Gibré, y con el escritor argentino Jorge Luis Borges, sí. ¿verdad? Mm. Entonces Un la gigante de la experiencia literatura. fue eh, impresionante realmente, sí. Borges se comportó muy humilde conmigo, increíblemente sencillo, ¿verdad? No lo sentí endiosado, no lo sentí engreído, todo lo contrario, muy sencillo, ¿verdad? Muy accesible en su conversación, ¿verdad? Eh, Interesado en los temas de Centroamérica, nunca había venido a Costa Rica, nunca había venido. Me dio la broma y me dijo, a lo mejor usted un día va a ser embajador de Costa Rica aquí en Argentina, me dijo. Yo lo tomé como Como un un cumplido. chiste cumplido, ¿verdad? Yo tenía 27 años, yo era un muchacho de 27 años, no Claro. tenía la menor idea de lo que podría ser un embajador o cosas así, entonces lo tomé simplemente como una broma y un cumplido, nada más. Pero que en realidad fue toda una premonición. Tal vez. Bueno, Estamos con sí, don Óscar Álvarez Araya conversando sobre su biografía. Óscar Álvarez Araya, Memorias, siempre Óscar, mi vida, mi tiempo. Y ahora hemos desembocado en la figura del gran escritor Jorge Luis Borges desde la perspectiva de don Óscar Álvarez. Vamos a una pausa en Páginas Vivas y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, hoy con don Óscar Álvarez Araya. Como habíamos conversado en el primer segmento de este programa, vamos a tener a don Óscar en 2 o 3 ocasiones próximas a lo largo de este año e incluso en el año entrante para hablar de aspectos tan importantes que están escritos en esta biografía relacionados con el funcionario internacional, relacionados con la visión del mundo, relacionados con cómo se escriben discursos para presidentes de la República, en fin, todo eso es como un adelanto para lo que vendrá. Pero ahora concentrémonos, don Oscar, para aprovechar su grata presencia y agradecerle su gentileza en que nos hable todo lo que guste y lo que podamos cubrir en este espacio del gran escritor Jorge Luis claro que sí, Borges. claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Jorge Luis Borges, digamos, no hay lenguaje suficiente para expresar la magnitud de la genialidad de Ya. Jorge Luis Borges, ¿verdad? Ujú. Hasta el punto de que yo diría que las letras castellanas tienen dos etapas, antes de Borges y después de Borges, ¿verdad? Y yo diría que después de Miguel de Cervantes y Saavedra,
estaría Jorge Luis Borges, en estatura En esa dimensión. de esa dimensión. Eh, a Borges no se le reconoció en vida en toda la genialidad, por diferentes razones que ahora podemos comentar. Hay que recordar que Borges fue impresionantemente innovador en las letras castellanas. La América Latina tenía un tono de literatura, de narrativa, ¿verdad? Hasta Borges. Y después ya cuando entra Borges, adquiere otro tono, otro estilo. Él, comenzando porque él mezcló los géneros, ¿verdad? Él no aceptó las diferenciaciones esas clásicas entre, bueno, estos son ensayos y estos son cuentos y estos son relatos y esto es un poema y esto es prosa. Una novela. Todas esas, Sí. digamos, diferenciaciones rígidas que hacen algunos críticos literarios, Borges las fue superando. Y él hizo ensayos cuentos, o cuentos ensayos, o ensayos poéticos, o poesía tipo cuento, ¿sí? Empezó a mezclar los géneros y luego, digamos, su nivel de lecturas tuvo una dimensión muy universal, muy ampliamente universal. Se lanzó sobre lo que serían las culturas orientales, ¿verdad? Budismo, por ejemplo, ¿sí? Las culturas escandinavas, ¿verdad? Toda la historia de las culturas europeas, francesas, inglesas, e incluso estadounidense también, eh, sin dejar de lado también las tradiciones latinoamericanas, ¿verdad? Eh, Muy abierto, muy universal, Borges, indiscutiblemente, ¿sí? Ya después de Borges, la literatura tuvo otras connotaciones en América Latina. Leí Sí, alguna sí, oportunidad, perdón, que en alguna oportunidad leí que don Jorge Luis Borges se enorgullecía más de los libros que había leído que de los que había escrito. totalmente así lo dijo él, eh, así lo dijo. Sí. Vivía en un apartamentito de Buenos Aires y de ojo que dije apartamentito, increíblemente sencillo, austero, eh, que tenía sala, comedor, cocinita y un cuartito para él, ¿verdad? Y otro cuartito para la mamá, sí. Y el cuartito de él tenía un catre que parecía el de un monje franciscano, de sencillo, Caramba, sí. Es decir, un estilo de vida muy austero. Vargas Llosa llegó de visita una vez a entrevistarlo y cuenta que había hasta goteras cayendo en medio de la sala, ¿sí? Y Vargas Llosa le preguntó, ¿cómo es posible que usted, Jorge Luis Borges, viva en una tan casita humildemente, tan sí. humilde? ¿Sí? Entonces, el asunto era así, incluso tenía una biblioteca muy modesta. La gente se podría imaginar, este hombre con las lecturas que tenía y que tiene, tendría que vivir en la biblioteca de Babilonia. No, tenía unos cuantos libritos, ¿verdad? Muy selectos, muy específicos, muy digamos, de los predilectos de él. ¿Sí? Por otra parte, es muy importante recordar el papel de María Kodama, María Kodama, su gran, sí, que era originalmente su asistente, ¿verdad? Una especie de secretaria, asistente, ¿verdad? Muy culta, de origen japonés, ¿verdad? Eh, pero se convirtió en el gran apoyo de él, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta que él había ido perdiendo la vista, ¿verdad? Ya sabemos ciertamente, que él incluso llegó un momento de su vida en que ya no podía ni leer y mucho menos escribir. ¿Sí? claro. Entonces, para leer necesitaba que le leyeran y para escribir necesitaba dictar sus cuentos, sus poemas, ¿verdad? Y ese rol lo cumplió muy bien María Kodama, que
que fue convirtiendo de ya no solo asistente, ya no solo traductora, ya no solo, digamos, apoyo moral, sino que se convirtió finalmente en la gran compañera claro. de Jorge Luis Borges e incluso la gran compañera de viajes porque iban juntos a atender todos los honores que le hacían a Borges por todas las universidades del mundo. Porque llegó un momento en que Borges pasó de ser un desconocido o más o menos desconocido ahí en Buenos Aires y el mundo se empezó a dar cuenta de que existía Borges. Eso fue, digamos, gracias, mérito de los franceses. Fueron los franceses los que descubrieron a Borges como figura universal, como figura mundial, ¿verdad? Ni siquiera en su país, Argentina, No, sino no. En Argentina más bien él siempre fue bastante limitadito, bastante frenado, ¿verdad? E incluso muchas veces perseguido. Por cierto, fue el director de la Biblioteca Nacional en Argentina, hasta que un día lo destituyeron y lo nombraron inspector de aves, ¿verdad? Como una especie de burla, ¿verdad? Y spam. de represalia política. Él no entró en detalles de ese tipo para no Claro. contaminar de política la entrevista, pero sí Borges en general no era muy bien recibido en la misma Argentina, con algunas excepciones, Adolfo Bioy Casares, por ejemplo, Ujú. sí, gran amigo, ¿verdad? Y otros. Pero entonces hay que reconocer que Borges tuvo una etapa, digamos, limitada y luego ya empezó a tener su consagración, pero a nivel internacional, y le empezaron a dar doctorados honorarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que lo invitó Harvard a darle un doctorado honorario en literatura, pero también Texas, la Universidad de Texas, y luego universidades europeas, y luego universidades de Japón, ¿sí? Y así sucesivamente, y ya él se fue convirtiendo en una figura mundial hasta que obtuvo el premio, ya sabemos, ¿verdad? Obtuvo el premio Cervantes de literatura, pero nunca el premio Nobel, ¿verdad? De Incluso, sí, literatura. murió en junio de Sí, 1986 así es, sin recibir el premio Nobel así de es. literatura. Él era un personaje, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo es posible que no le haya dado el premio Nobel de literatura a Borges? Sí, Obviamente, hoy día hay consenso entre el mundo literario de que él merecía el premio Nobel de literatura. Sí, hay consenso, pero claro, no se lo dieron. no se lo Sí, dieron. Volvamos a sí, esa sí. relación inicial. Usted como joven en ese momento, escritor, eh, viendo, los tuvo al frente a ambos, a Jorge Luis y y a María Kodama. Sí, Es decir, a la vuelta de los años, me imagino que ese momento lo guarda usted en su memoria como algo trascendental. fundamental, esencial, ¿verdad? Ya yo venía leyendo algunas cosas de Borges, ¿verdad? Yo ya había leído las ficciones. Ujú. Desde muy jovencito, a los 15 años, yo había leído las ficciones de Borges, gracias a mi padre que lo tenía en su biblioteca. Eh, pero ya después de conocer a Borges a mis 27 años, Sí, yo regresé a Costa Rica, ¿verdad? Y a partir de ahí me convertí en un lector permanente de toda la obra de Jorge Luis Borges y quedé muy impresionado. Mantuve relación con él y con María Kodama hasta muy recientemente. Incluso debo decir que en varias oportunidades yo he vuelto a Buenos Aires. He vuelto a Buenos Aires ya mayor, ¿verdad? sí, cómo No a no. los 27 años, Sí, sino en esta época, ya digamos. mayor. Incluso hace unos 3 4 años fui una vez. Y entonces cuando yo iba a Buenos Aires, yo visitaba la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que es la fundación que presidía
María Kodama, porque claro, cuando falleció Borges, recordemos que falleció en Ginebra, así ¿verdad? es. Falleció en Ginebra porque él no quiso, digamos, morir en Buenos Aires, prefirió dejar sus restos un poquito lejos, Interesante. ¿verdad? En su adorada Suiza, porque para él el mejor sistema de gobierno era el suizo. Entonces prefirió ir a morir a Suiza. Y entonces cada vez que yo iba a Buenos Aires, yo pasaba a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y me reunía con María Kodama y recordábamos a Jorge Luis Borges que ya se había ido, Don ¿verdad? Oscar, Sí, sí, se nos hizo muy cortito este espacio porque, bueno, hay que ver la dimensión de esto que usted nos cuenta. En aquellas épocas en que no había internet, no había televisión desarrollada, no había la tecnología digital que tenemos ahora, sino que se comunicaban entre los países o nos comunicábamos por cartas que duraban 8 o 15 días en ir y volver. Queremos comprometerlo de verdad, don Oscar, para una próxima ocasión. Ya serán más de tres porque quedamos a medias apenas con Jorge Luis Borges y María Kodama. Y nos falta conversar de don Mario Vargas Llosa, quien lo invitó a usted a su cumpleaños número 80, don Mario, allá en Madrid, en España. así es, claro que sí. Quedó a las órdenes de ustedes, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, sí. Imagínense en la Biblioteca Nacional un costarricense que trabó relación y amistad con dos figuras legendarias de corte mundial, Jorge Luis Borges y María Kodama. Gracias, don Oscar. Gracias a usted por invitarme. ¿Ah? Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Les esperamos en una próxima edición, en la próxima edición, es la semana que viene, de Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica.